Este es Negocios en Telemedellín, el programa para disfrutar y aprender del mundo empresarial. Y mi saludo de bienvenida es para Natalia Aristizábal, una consultora empresarial. Ya la hemos tenido acá en nuestro programa y hoy la hemos invitado para hablar sobre el tema, Natalia, que tiene que ver con el lenguaje como herramienta que hay que saber utilizar de manera asertiva para ser muy exitoso en el mundo de los negocios. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Hablemos sobre la importancia del lenguaje como un dinamizador de la vida, un creador de realidades. O sea, muchas veces uno tiene que poner mucho cuidado con lo que dice, porque eso generalmente se convierte en una acción, en un hecho. Sí, Juan Carlos, hablamos del lenguaje y lo usamos desde el coaching como una herramienta muy poderosa en el ámbito laboral, ya que el lenguaje es el que crea. Nosotros a partir del lenguaje lo usamos como herramienta para poder avanzar en esos proyectos, en esas creaciones que todo el tiempo estamos en función de, más en nuestro ámbito laboral, en nuestra empresa, en nuestras reuniones, en todo lo que estamos teniendo en cuenta a la hora de poder utilizarlo para nuestro beneficio y el beneficio con los que trabajamos. Natalia, empecemos por dar tips prácticos para nuestros televidentes para que sepan cuál es el tono que yo debo utilizar, el enfoque en una conversación dependiendo del objetivo que yo quiero lograr, pero que obviamente uno diría ese tono siempre debe ser positivo y propositivo. Sí, hablamos de un tono y sobre todo de una disposición hacia entrar a la conversación, a la comunicación con el otro. Yo siempre digo que antes de empezar a hablar tenemos que aprender a escuchar. Entonces siempre como primera herramienta es desde dónde estoy escuchando. En el coaching yo lo llamo una escucha generoso y es desde mi posición hacia recibir esos mensajes que están desde afuera y no desde una interpretación que ya tengo yo creada en mi cabeza, sino muy desde la otra persona, qué me está diciendo, desde dónde surgen sus palabras, qué emociones están detrás de las palabras, claro, para poderme conectar con la otra persona y tener un mensaje mucho más directo y más claro. Claro, hay que tener mucha inteligencia a la hora de yo estar monitoreando. Primero es ese feedback con la otra persona. Yo leo no solo lo que me está diciendo, sino también su expresión corporal, para saber si está siendo receptiva. En determinado momento puedo percibir un enojo y hay conductas que no se deberían realizar, como por ejemplo si la persona está enojada, yo responderle más grosero todavía, ¿no? Sí, mira que desde el coaching trabajamos es cómo identificamos esa emoción que hay detrás de las palabras y es para yo no tenerme o no llegar a irme a involucrar con la emoción que hay ahí. Muchas veces nos llega a la puerta de la oficina una persona con un disgusto, con un enojo y saber que es una emoción la que está ahí y no directamente irme a vincular con la emoción, claro, sino escuchar más bien que hay las palabras y no crear conexión con esa emoción, porque entonces choco yo y me involucro con la emoción y no llegamos a ningún acuerdo ni a ninguna conversación que finalmente nos lleve a una conclusión o a algo positivo que podamos ir creando y construyendo de lo que podemos crear, pues de lo que podemos llegar a concluir, sí, en esa comunicación. Natalia, hay un error que yo he detectado con mucha frecuencia en muchas de las reuniones en las que uno normalmente participa cuando visita empresas, cuando se reúne con ejecutivos, y es que en muchas ocasiones la gente llega quejándose de algo. Entonces el que llegó tarde dice, no, es que un trancón monumental, el otro dice, no, pues es que con estos calores no se puede, el otro dice, no, pues es que está lloviendo. O sea, arranca como la reunión en un tono de quejas, de negativismo. Sí. Debería arrancar con temas positivos, con temas buenos, con buenas noticias. Sí, mira que de hecho yo lo llamo tener conversaciones poderosas y hablamos poderosas en cuanto a que uso los recursos que el lenguaje me puede ofrecer. Hay dos palabras muy importantes en el lenguaje que es un sí y un no. Yo puedo abrir posibilidades y crear mucho más allá desde el sí o puedo empezar a cerrar las posibilidades y cerrar las puertas en ese lenguaje, en esa conversación. Lo que tú dices es muy cierto y es desde dónde estamos creando una reunión. Si es de la excusa, desde la queja, que nos tenemos que mirar si lo estamos creando muy como una muletilla. Observemos mucho el lenguaje que estamos manejando. Sí. Entonces no hemos empezado a hablar y ya estamos diciendo, ay, qué calor, es que el clima, es que llovió, es que no he comido. Más bien empecemos a mirar desde dónde creamos ese lenguaje, porque finalmente ese lenguaje se va a representar en la realidad que estoy creando. Claro. Entonces muy probable esa reunión no va a ser muy exitosa y se va a hacer muy larga.
ese lenguaje no solo es el oral, sino que también es el escrito, porque hoy en día, digamos, un empresario, un emprendedor, un ejecutivo del mundo de los negocios se está expresando todo el tiempo a través de las mismas redes sociales. Sí. Yo diría, hombre, hagamos un ejercicio. De los mensajes que yo he puesto los últimos 8 días en redes sociales, haga el ejercicio. ¿Cuántos son positivos y cuántos son negativos? Sí, o sea, es empezar a darnos cuenta que nuestro lenguaje es lo que está creando todo el tiempo lo que hay afuera. Nosotros nos relacionamos con los mensajes que recibimos o que damos. Entonces, si estamos en pro de crear mensajes, de solamente un email bien escrito, con un tono muy amable, con un tono muy directo, que a veces también escribimos pues 10 párrafos para decir 2 cosas claras y necesarias, claro. Pues ahorramos como más energía y creamos comunicación poderosa, que es finalmente como al recurso que queremos llegar y que finalmente también es lo que nos va a dar los resultados que queremos lograr. Natalia, otro tema que me parece que es muy importante que usted nos recalque acá es el que tiene que ver con la coherencia entre lo que digo, cómo lo digo, cómo me comporto. Sí, ese lenguaje finalmente va a representar la coherencia que yo estoy trabajando en el ser. Mira, Juan Carlos, en el coaching trabajamos mucho eso y es porque muchas veces pensamos una cosa, terminamos diciendo otra y hacemos otra totalmente opuesta a la que estamos diciendo. Crear esa coherencia en el ser es finalmente unir esto, mis pensamientos con lo que yo hablo y con lo que yo digo. Y eso va a dar la coherencia a lo que yo soy. Eso se va a materializar finalmente en mi ser. Y materializar es en cuanto a los resultados que yo voy creando. Porque a veces no me funcionan las cosas, porque a veces no tengo los resultados que tengo a nivel laboral. Porque digo una cosa, no la hago o hago lo opuesto, pero finalmente pienso otra. Y mis pensamientos están reflejando todo lo que yo como me estoy sintiendo. Entonces sí ves que es como un juego de muchos aspectos del ser, pero que a la final mi intención es empezar a alinearlos. Si yo no puedo llegar a cumplir algo, mejor no lo digo. Entonces entramos con el cuidado de estar más presentes a lo que digo, a qué me comprometo, a qué le digo sí, a qué le digo no, claro, antes de hablar. Culturalmente estamos muy dados a comprometernos con todo. Si yo voy a la reunión, yo te ayudo con eso, yo lo hago, y no estoy teniendo en cuenta que mi tiempo no me lo permite, que a lo mejor no tengo la capacidad para hacerlo, que no me corresponde a mí, pero finalmente lo dije. Entonces ya pongo en compromiso mi ser, mis acciones, y de pronto llegar a incumplir, entonces el reflejo no va a ser tan positivo cuando a la hora de los resultados no son los que yo ofrecí. Natalia, nuestra empresa Cytec Media, que es la compañía de comunicaciones y relaciones públicas que realiza este programa de negocios en Telemedellín, tenemos una filosofía, y es que siempre que usted tenga noticias, entregue primero las buenas. Que cuando esté haciendo una retroalimentación con quien esté hablando, destaque primero lo positivo. Claro. De hecho, eso es uno de los recursos que se usa en la comunicación, en el coaching, y es siempre valida al otro en su comunicación, da siempre las gracias por estar comunicando lo que vino a comunicar antes de entrar a la queja. La queja se nos vuelve una costumbre, una creencia y una muletilla en el lenguaje que finalmente lo que hace es bloquearnos, daña los procesos y no nos permite avanzar. Entonces observen mucho, yo los invito siempre, a mis clientes les digo, observen desde dónde está surgiendo su lenguaje, también cuál es el lenguaje interno que tengo, si todo el tiempo hay una queja, un cansancio, desde dónde está surgiendo, porque muchas veces son creencias o pensamientos, claro, y no van en coherencia con lo que me está ofreciendo el mundo. Tenemos que empezar a crear y a volvernos más presentes a que el lenguaje es poderoso y que yo puedo crear a través del lenguaje. Entonces, claro, ¿qué estoy creando? ¿Qué estoy creando con mi ámbito laboral y con lo que yo puedo ofrecerle a los demás? Con mucha frecuencia uno ve en las organizaciones personas que son, por ejemplo, tímidas. Y es una persona que todo el tiempo se está diciendo a sí misma, no, es que yo soy muy tímido, yo soy muy tímida en el caso de la mujer. Y eso pues hace que cada vez el problema se agrave más. Sí, mira, eso lo llamamos declaraciones. Y es como declaramos la realidad. Entonces, si yo ya de antemano estoy diciendo yo soy tímida, pues es muy difícil que yo pueda salir de ese estigma en el que me veo, de esa declaración como una verdad,
y dejar de serlo porque a lo mejor necesito ser más abierta o dejar la timidez para mi vida laboral. Entonces, ¿desde dónde lo estoy declarando? También desde dónde me estoy comprometiendo. Entonces es como nos pasa mucho cuando yo voy a ver si esta semana sí empiezo a ir al gimnasio o si empiezo a hacer esto. El yo voy a ver... Se queda en intención. Se quedó en intención. Voy a porque, tratar. Sí. Esa palabra tratar Ajá. o lo voy a intentar, de una se está diciendo que... Muy probablemente eso no va a pasar. Lo más posible es que no lo haga. No Tiene va que a decir, pasar. lo voy a hacer. Sí. Entonces, esta semana voy al gimnasio. ¿Cuándo? Tal día y lo agendo. Porque de esa manera es que el lenguaje hace parte de esa realidad y que las cosas sí se lleguen a pasar. Como decimos, se materialicen. Finalmente todo lo que existe es porque un momento fue un pensamiento y se volvió una acción. Entonces tenemos que alinear este ser con el que estamos trabajando todo el tiempo y que finalmente es el que nos va a dar los resultados, la tranquilidad, la felicidad que buscamos en nuestra propia vida. Natalia, su consejo final para los televidentes de todo el país. Consejo, empecemos a escuchar más, hablemos menos, no nos quejemos tanto, no nos victimicemos tanto. Tenemos dos sillas, yo siempre los invito y digo, ¿en qué silla te quieres sentar? ¿En la silla del poder, donde tú eres maestro y el dueño de tu vida, o en la silla de la víctima? Aquí no hay opciones, aquí están todas. Y en el mundo de las posibilidades están todas las opciones para crear la vida que tú quieres crear. Vida personal, laboral, lo que quieras. Natalia, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo ese conocimiento. Con muchísimo gusto, Juan Carlos.